Escuchar también es un acto de amor. Aquí en este círculo sonoro colisionan feminidades, cuerpos, palabras e imágenes. Esto es Entre Nosotras. Hoy se habla mucho de la importancia de saber defenderse, pero ¿realmente sabemos cómo hacerlo? Es un tema que combina fuerza, disciplina y autoconfianza. ¿Cómo te defiendes? Es una pregunta simple pero profunda. No solo se trata de saber cómo hacerlo físicamente, sino cómo reaccionar ante una amenaza, conocerse, confiar, saber manejar el propio cuerpo. En este episodio hablamos de esa defensa personal. Yo soy Nadia Rojas y les invito a quedarse en este viaje de voces femeninas. Hoy me acompañan Alejandra, Sandri y Franci, una invitada que tuvimos en el podcast anterior. Hola Sandri, ¿cómo estás? Hola profe, hola chicas, un gusto estar acá, me siento contenta de ser parte de este proyecto. Gracias profe por su invitación. Alejandra, ¿cómo estás? Hola chicas, muy bien, feliz de estar en este podcast. ¿Cómo estás, Franci? Muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Para este programa contamos con la entrevista que le realizó Nicole Saldaña, una auxiliar de investigación del proyecto Colisión entre Feminidades, para hacer este podcast. Y ella entrevistó a Marcela y a Liliana. Vamos a conocerlas un poco con sus propias voces. 1. Marcela y Liliana se presentan. Marcela cuenta que ella es cinturón negro de Brazilian Jiu-Jitsu. Liliana cuenta que es cinturón púrpura y que tiene una banda de punk. Y que ambas practican este deporte hace años. Comentarios de Sandra. Cuando redactaba Marcela y Liliana que cómo escuchaban y cómo se sentían ellas al saber de cómo defenderse y qué significa eso para ellas. Pues ellas comentaron que pues lo hacían de la mejor manera, que al principio pues no se sentían tan bien al hacerlo, pero mediante las situaciones que fueron ocurriendo pues se enfrentaron con muchos problemas y empezaron a hacerlo. Alejandra. Lo que comenta la compañera Sandri, me parece súper interesante el tema de la defensa personal y cómo ellas han tomado esta defensa para poder dejar de pronto ese miedo al lado de salir como lo decía ella, digamos de noche o en lugares oscuros que realmente nos sentimos inseguras, y el tener una defensa personal creo que es un respaldo que nos ayuda. La verdad estoy hasta interesada en poder ir a participar y poder verlas, me dio la curiosidad y voy a ver si voy este sábado. Sí, digamos que el deporte jiu-jitsu, de Brazilian Jiu-Jitsu, que es el que ellas practican, de pronto no todo el mundo lo conoce, pero digamos que es un deporte de mucho contacto, ¿no? Entonces, pues digamos que ellas aprenden este deporte y después es que optan por impulsar la defensa personal. Franci, tu comentario sobre la presentación de Marcela y Liliana. Me parece excelente y que impulsen a las jóvenes, a las mujeres, de cómo poder reaccionar en un momento de violencia y tener su propia defensa personal. Y excelente el comentario de ellas de querer ayudar y dar las clases gratis a otras mujeres de cómo defenderse para evitar los feminicidios, la violencia en la calle. Y es maravilloso y la felicito. Vamos a escuchar otro audio de Marcela y Liliana donde nos cuentan cómo fue su inicio y su motivación para entrar en el Jiu-Jitsu.
2. Marcela y Liliana hablan de cómo iniciaron en el Jiu-Jitsu, inicialmente como para conocer su cuerpo, como practicar un deporte, y fueron creando un grupo de solo chicas. Inicialmente tenían que practicar con otros hombres. Comentario, Sandri. Bueno, profe, escuchando toda esta entrevista de Marcela y Liliana, es un tema muy llamativo, ya que yo no tenía conocimiento de ese tipo de deporte, y pues yo me considero que soy de una de esas mujeres que cuando está en la calle se siente muy insegura, ya de todas las situaciones que he tenido, pero sí, ellas nos dicen como que ese proceso de ellas fue muy fundamental, porque nos están guiando en todo el proceso y pues nos dicen que debemos de confiar en nosotras mismas y así transformar el miedo en poder. Tienes razón, Sandra, o sea, transformar el miedo en poder. A veces de pronto, porque nos consideran o nos consideramos el sexo débil, creemos que no podemos como defendernos ante esas situaciones. Pero como bien ellas lo comentaban, tenemos que defendernos en cualquier situación, no importa el contexto, es poder tener esa fuerza o ese plus de poder hacerlo, como en este caso en la defensa personal. Y también he vivido muchas situaciones, entre ellas robos, en los que me he quedado paralizada porque pues que lo robe a un hombre es realmente tedioso, uno no sabe qué hacer. Y creo que si pudiéramos la mayoría de mujeres aprender de este deporte, dejaríamos ese miedo de lado y podríamos defendernos. Así a los ladrones o a las personas que quieran hacernos daño, lo pensarían dos veces antes de poderse meter con una mujer. Lo que escuché también, no es solamente se trata de defendernos físicamente, sino también emocionalmente. Entonces vamos a dar paso a el siguiente audio de Marcela y Liliana, que nos van a comentar un poco cómo han continuado con este deporte y cómo ven la defensa personal. 3. Marcela y Liliana hablan de qué significa este deporte, de cómo a raíz de la pandemia inician el tema de defensa personal y se dan cuenta a raíz del incremento de la violencia doméstica que es necesario aprender a defendernos. Bueno, a raíz de eso, no se trata también de solo defendernos físicamente, sino también protegernos emocionalmente, de poner límites, de reconocer cuando algo está bien y cuando no lo está, porque defendernos también es cuidar de nuestra paz, de nuestra voz y de nuestra dignidad. Sí, tienes razón, Sandri. Y lo que decía anteriormente Franci, no solo es defendernos físicamente, sino también psicológicamente y saber hasta dónde es nuestro límite, hasta dónde podemos permitir la falta de respeto, si es que la permitimos. Sí, es excelente lo que las chicas han conseguido porque aprendemos a poner límites y evitamos la violencia y se enseña desde casa. Poner límites y evitar la violencia también desde casa, desde muy pequeños. 4. Marcela y Liliana nos mencionan la transformación que tuvieron desde que iniciaron la práctica de Jiu-Jitsu y también por qué defienden la importancia de que existan espacios femeninos para compartir experiencia, cuidarnos unos a otras y cómo la defensa personal se ha convertido en su propia filosofía y es como creer que vale la pena nuestra vida. Marcela y Liliana mencionan que defenderse también es un derecho y la transformación más grande fue sentirse capaz de poderlo realizar y de también tener control sobre su cuerpo y sus emociones, además de eso que sintieron libertad y seguridad a la hora de realizarlo. Totalmente, ellas nos explican que con el deporte ellas aprendieron a controlar ese tema emocional y también a saber que tienen poder sobre su cuerpo y cómo poderlo utilizar y defenderse, tanto física como psicológicamente ante vulnerabilidades que nos generan a nosotras como mujeres.
es saber reaccionar en caso de ser violentadas, tanto física, emocional o psicológicamente. Entonces aprende a tener como su propio dominio y su estabilidad y su paz. Hay algo importante también que ellas mencionan, y es que hay situaciones de inseguridad por las que pasamos las mujeres que solo las mujeres entendemos, así como habrá otras situaciones que solo los hombres entenderán entre ellos. Y por eso es que se defienden la existencia de estos espacios de solo mujeres, porque se crea, digamos, otro tipo de confianza y se comparten otro tipo de experiencias. Vamos a escuchar otro audio donde ellas ya nos dejan un mensaje motivador y pues estaremos, digamos, replicando lo que ellas dicen sobre estas clases que dan de defensa personal. 5, Marcela y Liliana nos dejan un mensaje motivador en el que dicen que no hay fórmula para sentirnos cómodas y que todo lo que hagamos para defendernos es válido, que hay que explorar lo que nos sirve justamente para sentirnos más seguras, más confiadas y, digamos, sacar todas esas cosas que podemos tener y que muchas veces evidencia nuestro cuerpo. Hoy entendimos que defenderse no es violencia, es conocimiento, respeto y amor propio. Que ese deporte no solo nos fortalece el cuerpo, también el alma. Nos enseña a tener calma en medio del caos, fuerza en la vulnerabilidad y confianza en cada paso que demos y que nos sentamos seguras. Totalmente de acuerdo, Sandri. El mensaje que nos dejan ellas es muy importante porque no solamente es el empoderamiento femenino, sino es la convicción de que podemos estar seguras con nosotras mismas, que podemos salir a la calle y saber que si pasa alguna circunstancia nos vamos a saber defender y que con eso ya podemos tener una seguridad o digamos una confianza en que podemos salir como queramos vestidas, como queramos expresarnos y que en cierta manera, si se van a ir contra nosotras en cualquier aspecto, vamos a poder defendernos. Sí, es excelente tener la defensa personal, precisamente porque no vulneran los derechos de cómo te vistes, de cómo te expresas, sino tienes ya una defensa personal y cómo defenderte tanto psicológicamente como físicamente. Ahí es importante como entender por qué es defensa, ¿no? O sea, yo haré todo lo que sea necesario para que no, digamos que no esté en peligro mi vida. Eso implica correr, eso implica también de pronto dañar al otro si la situación es muy extrema, pero no es ofensa. O sea, no es prepararse uno para atacar de primeras, sino para defenderse. Ahí reiteramos la invitación que ellas hacen. Ellas hacen clases de defensa personal con un grupo de mujeres. Cualquier mujer que quiera participar puede hacerlo. Es todos los sábados de 9 de la mañana a 10 de la mañana en Affinity Studio, que está ubicado en la calle 85 con 11. Entonces pueden buscar en Instagram Affinity Studio y buscar las clases de defensa personal con Marcela y Liliana. Ya llegamos al final de este Círculo Sonoro. En próximos episodios contaremos con invitadas, entrevistas y ojalá contigo y con tus amigas. Despídanse, por favor, antes de cerrar este episodio. Es que ha sido un tema tan culminante que no nos queremos ir. Bueno, gracias, profe, chicas. Es un tema muy complejo, también interesante y de mucha ayuda en nuestro diario vivir. Muchas gracias, chicas, es un placer como siempre compartir con ustedes y pues ir este sábado a ver cómo me va con esa clase. Muchísimas gracias por la invitación, excelente el tema que se trató hoy.
Hasta un próximo capítulo. Entre Nosotras es un podcast del proyecto de investigación Colisión entre Feminidades, diálogo visual entre realidades a través de la fotografía, desarrollado por la Facultad de Comunicación, Periodismo y Artes de la Fundación para el Desarrollo Humano, UNIMPAO. Dirección general y guión, Nadia Rojas. Producción, Adriana Carvajal y Nicole Saldaña. Locución, Gina Mancera y Liliana Rodríguez. Propuesta original, Alejandra Rubiano e Ingrid Bermúdez.